jornada. Queremos preguntarnos respecto a la manera en la que aprendemos, queremos conversar sobre neurociencia, queremos desmitificar también algunas creencias que han estado muy instaladas con nosotros frente a este tema. Por lo mismo es que vamos a estar ahondando sobre esto junto al gerente general de Aptus, una organización sin fines de lucro dedicada a fortalecer la educación escolar en nuestro país, promoviendo la enseñanza efectiva y también las decisiones pedagógicas basadas en la evidencia. Para eso nos acompaña entonces, y como les decíamos antes, su gerente general de Aptus, Rodrigo López. ¿Cómo estás, Rodrigo? Qué bueno tenerte por acá. Muy buenos días. ¿Qué tal, Victoria? Todo muy bien y muy contento de estar acá con ustedes. Qué bueno que nos puedas contar acá un poco más sobre este trabajo. Partamos quizás poniéndole un poco el contexto al trabajo de Aptus. ¿Qué es Aptus? ¿Cómo ha sido también este tiempo de experiencia? Y un poco ahí pintábamos o trazábamos las primeras líneas respecto a lo que podríamos explicar nosotros, pero a ver si nos cuentas tú un poco más respecto a ese trabajo. Perfecto. Mira, Aptus es una fundación que nace con la idea de aprender qué funciona en educación para poder compartir eso con todas las escuelas de educativo, especialmente las que sirven a estudiantes más vulnerables. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es aprender de tres grandes preguntas. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo aprenden las personas, especialmente los niños? ¿Qué características tienen las clases efectivas y cómo se lideran de forma efectiva las escuelas? Y para eso aprendemos mucho de escuelas muy efectivas en sectores vulnerables en Chile y fuera de Chile. En Chile, prioritariamente de la CIP de colegio, la Asociación de Instrucción Primaria, que es una red muy tradicional en Chile, pero también de redes en Estados Unidos, en Inglaterra, donde encontremos buena práctica. Ahí vamos a preguntar y aprender cómo lo hacen. Y a partir ¿Ya? de eso ordenamos las ideas y las compartimos con el mundo. Y dos grandes formas de compartir. Primero, como compartir abiertamente lo que hemos aprendido a través de conferencias, de libros, de podcasts, de redes sociales, en fin. Y también dando servicios a escuelas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos asesoría a colegios, mucha formación para docentes y directivos. Hacemos programas de enseñanza que incluyen planificaciones de clases detalladas, clase a clase, para que los profesores puedan aplicar todas estas estrategias en sus clases, y también evaluaciones que permitan levantar datos para ver qué está pasando y tomar decisiones, como tú decías, basadas en datos. Qué bueno, qué interesante y qué importante ese trabajo, ¿ah? Sobre todo en nuestro país, donde hemos hablado de repente incluso de crisis en la educación, de lo que pasa también en el interior de las salas, de los desafíos que hay presentes muchas veces también con la cantidad de alumnos, con, bueno, recursos, en fin, que ustedes puedan contribuir desde esa vereda y desde sobre todo la manera eh, en la que podemos quizás mejorar la enseñanza, no sé si es el concepto correcto, pero a partir de lo que realmente funciona dentro de la sala. Así que eso yo lo encuentro importante y fascinante. Y ahí, bueno, ustedes han estado también tejiendo una historia bien nutrida, bien importante, pudiendo además acercar todo lo que tiene que ver con esta evidencia científica también que respalda a través de la neurociencia este trabajo. Y ahí quería preguntar también sobre lo que había sido ya esta experiencia de este encuentro educativo. Nos vamos a ir aquí quizás un poco más a lo que estuvo ocurriendo con Research Ed Chile 2025. Ustedes fueron parte, ustedes estuvieron liderando más encima este encuentro, con una participación bien considerable de cerca de 1.300 docentes, líderes escolares en la ciudad de Santiago. Así que cuéntanos un poco lo que fue esa experiencia y lo que fue Research Chile 2025. Genial, mira, Research Chile es una conferencia que efectivamente organiza Aptus en Chile, pero es parte de una red de conferencias mundiales que nació en Ujú. Inglaterra con la idea de poder acercar la evidencia a la práctica. A la base va a sonar súper obvio, pero nos da lo mismo cómo enseñamos. Hay modos más y menos efectivos de enseñar, y la forma de poder entender eso, en principio, es entender cómo aprendemos, porque si entendemos cómo aprendemos, podemos tomar mejores decisiones de cómo enseñar. Y con esa premisa nace Research Ed en Inglaterra, organizada por el mundo que está más cerca de la práctica, desde las escuelas. Y en Aptus nos encantó el concepto porque compartimos mucho la idea de que para enseñar de forma efectiva hay que saber el cómo, estrategias y técnicas concretas, pero el por qué, cuáles son las razones y los principios que guían un poco esta idea de la ciencia y el aprendizaje. Y desde el 2019 que lo estamos organizando en Chile. Y la verdad es que es bien emocionante porque es un día sábado siempre en un colegio. Y al principio, cuando lo organizamos la primera vez, nos decían: ¿quién va a ir un sábado, un día completo, a una conferencia a aprender?
tenemos lleno total y se sobrevende porque en verdad hay miles de profesores y directivos que lo único que quieren es poder darles una mejor enseñanza y educación a sus niños. Y realmente muchas veces no cuentan con todas las herramientas. Entonces se llena. Y tenemos expositores internacionales, nacionales, académicos, también gente de los colegios, mucha gente de Aptus, que vamos compartiendo qué es lo que sabemos de que funciona. Y una conferencia en que sales con muchas ideas muy concretas de qué hacer el lunes en mi colegio, y eso lo valora mucho, mucho la gente. Entonces, tiene esta combinación de estas dos cosas, cosas que tienen evidencia, pero que son prácticas. Y eso es en verdad lo que los profesores y directivos están buscando. Sí, absolutamente. Y qué bueno que hayan podido ahondar en este mismo aspecto. Oye, y ahí quería preguntarte también respecto a un poco lo que mencionábamos quizás al inicio, porque me imagino que ahí también salieron hartas cosas interesantes dentro de lo que fue este encuentro. Pero ¿cómo podemos mezclar la neurociencia? ¿Qué es lo que indicaría en términos quizás un poco de contexto inicialmente Bien. respecto a la manera en la que aprendemos y cómo por lo mismo podemos mejorar o contribuir desde ese frente en la enseñanza? ¿Cuáles son las formas que nos impactan y que nos quedan marcadas más allá de la memoria de repetir como loros que de repente se da mucho, ¿cierto? Sino que efectivamente incorporemos ese aprendizaje cuando estamos en el aula. Súper. Mira, es un tema amplio que en verdad, aparte que me encanta, así que podría estar horas conversando del tema, pero para darte algunas luces o ideas de cómo, tal vez ejemplos de saber ciertas cosas de cómo aprendemos, nos ayuda a tomar mucho mejor definiciones desde cómo enseñar o cómo estudiar incluso. Ya. Y una forma que puede ser vista, tal vez hay ideas que suenan obvias y que son como lenguaje común y que la verdad no son ciertas. Como hablamos de mitos educativos, de cosas que son como que suenan bien, pero que no son reales al revés. Muchas veces la forma en que aprendemos es contraintuitiva. Y por eso no es tan obvio ni fácil definir cómo hacerlo. Entonces te voy a dar un par de ejemplos de cosas que suenan muy bien, que la gente, ¿Ya? la mayoría de la gente lo cree, incluido muchos profes, y que no son ciertas. A ver, veamos, Una qué interesante. es, que a lo mejor lo he escuchado, esta idea de que existen ciertos estilos de aprendizajes, de que hay gente que aprende mejor de forma visual, otros de forma auditiva, otros de forma kinestésica. Eso que de alguna manera, ¿qué significa eso? De que, oye, hay gente que tiende a identificarse, yo aprendo mejor de forma visual, por lo tanto prefiero siempre que me enseñen las cosas de forma visual. Y con eso voy a aprender mejor. Bueno, resulta que eso también se repite mucho en el mundo de los colegios y se les dice a partir de eso a los profesores, cuando haces una clase, tienes que ¿Ya? pensar en cómo que tu clase sea adecuada para todos tus tipos de estudiantes, entonces que sea para los visuales, que sean para los auditivos, incluso hay unos que son kinestésicos, que aprenden moviéndose, entonces que las clases sean adecuadas para los que aprenden moviéndose. Bueno, resulta que mm, prácticamente no hay evidencia empírica de nada de que eso realmente es cierto, que la hipótesis de que hay ciertos niños que aprenden consistentemente mejor de cierta forma. Y sin embargo, hacemos a nuestros profesores trabajar de más, adecuando las clases para eso. Entonces, ese es un ejemplo muy, muy básico de, oye, ideas que suenan lindo, que nos Claro. hacen trabajar de más y que no realmente aportan mucho valor. Ahora eso es como más anecdótico, pero déjame irte a algo que es más central. Pero anecdótico, pero súper cierto, ¿ah? Porque como tú decías, quizás todos hemos escuchado eso. De hecho, yo lo recuerdo mucho de mi época escolar. Entonces, por eso es interesante Claro, escucharte. ¿no? Además, vamos desmitificando cosas Oye, también. incluso hay como test en que te hacen unas preguntas para identificar tu propio estilo y, oye, Sí. lo he visto en universidades hoy día, de repente tratando de apoyar la docencia a sus profesores que les dicen, testea a tus estudiantes sus estilos de aprendizaje para que calibren mejor tu clase a sus estilos. Y esos tests no tienen ninguna evidencia de que sirven para algo. Eh, No. Porque lo que sí pasa, porque hay que distinguir, hay gente que tal vez siente que le acomoda más cuando ve la información que cuando la escucha. Es una sensación de comodidad o de preferencia. Pero lo que acá importa es cierto que si le presento la información de esa forma, aprende más y mejor, y eso, Mm. ese link no es cierto. Eh, Qué increíble. entonces, es un ejemplo súper concreto de, oye, cosas que suenan imagínate un tiempo perdido en aplicar los tests, en ver la información, aparte etiquetar a los niños de cierta forma, y después tratar de hacer como, en vez de una clase,
tres clases en paralelo para los auditivos, los visuales, de repente ¿no? Actividades con la mejor de las intenciones, vamos a aprender matemáticas moviéndonos, caminando, vamos a sumar dando pasos para adelante porque estos son kinestésicos. Entonces terminan unas mutaciones que tú dices, oye, en verdad no aportan valor. Lo que sí es cierto, que para hacer el contrapunto, es que en verdad la modalidad de enseñanza tiene que ver mucho más bien con qué tipo de contenido quieres enseñar, y ojalá que sea redundante. Por ejemplo, si vas a enseñar geografía, por favor muéstrales un mapa, no les relates auditivamente un mapa o trates que se muevan como si fueran un continente. Entonces, en verdad hay que alinear más bien la forma de enseñar a qué estoy enseñando, Mm, más que a tratar de calibrar los estilos personales. Entonces, ese es un ya. ejemplo muy típico. Oye, Pero qué buenos ejemplos. Perdón, pero tenemos más. ah, vamos a otro que tal vez es más central, porque yo te diría que eso es más tangencial, pero yo diría que hoy día una cosa que es muy prevalente, tú lo escuchas en las conferencias de negocios y las escuchas en el mundo de educación, de que, oye, con el advenimiento de Internet y especialmente ahora inteligencia artificial, todo el conocimiento ya está disponible. Por lo ¿Ya? tanto, no hay que enseñar conocimiento, sino que hay que desarrollar habilidades. Porque en el Perfecto. fondo, el conocimiento es un commodity que basta con que hagas dos clics y lo puedes encontrar en cualquier parte. Entonces, lo que va a diferenciar ahora es que le enseñemos a los niños las habilidades del siglo XXI, porque son las habilidades los que los van a diferenciar, y los conocimientos en el fondo dan un poco lo mismo. Claro. Suena lindo, suena súper, oye, sí, yo lo he vivido, yo puedo buscar en Google, encuentro cualquier información fácil. Y eso es un mito completamente porque eso es no entender nada de qué es realmente una habilidad y cómo se construyen las habilidades. Porque, a ver, de nuevo, nadie va a estar en desacuerdo, creo yo, que queremos que los niños sean creativos, tengan comprensión lectora, tengan pensamiento crítico. Hasta ahí, habilidades del siglo XXI, ¿valen la pena? Todos de acuerdo. En el siglo XVII, las mismas habilidades también eran relevantes. O sea, Leonardo, incluso antes, Leonardo da Vinci, el Renacimiento, en fin, que el pensamiento crítico, creatividad, también eran valorables. O sea, creo que no son exclusivas del siglo XXI esas habilidades, pero más allá de eso, obviamente queremos que las personas desarrollen esas capacidades. Entonces, pero la pregunta importante es, ¿qué son y cómo se desarrollan? Porque eso te va a determinar cómo enseñar. Porque hay mucha Sí. gente que cree que una habilidad se desarrolla poniendo en práctica la habilidad. ¿Y qué sería esto? Sería como el equivalente a decir, yo quiero que los niños sean buenos nadadores, que aprendan a nadar. Entonces, obvio, ¿qué les voy a hacer? Los voy a Junto al poner en un agua. ambiente auténtico para que desarrollen la habilidad de nadar, los tiro a la parte donde la piscina y les deseo suerte. Claro. Porque ahí van a poder poner en práctica la habilidad. O sea, de alguna manera con la cadena lógica es, las habilidades son importantes, check, todo de acuerdo, pero ahí empieza a romperse la cadena lógica. Mm, Creo que la habilidad se desarrolla solamente si es que lleva a los niños a un ambiente en que tengan que poner en práctica de forma intuitiva una habilidad, y eso es completamente falso. Y aparte, la otra cadena donde se rompe es, y creo que esa habilidad no tiene nada que ver con los conocimientos en la memoria. Porque la memoria tiene sí. mala reputación hoy día. Suena como, saberse las cosas de memoria es como básico. Lo importante es pensamiento sofisticado, y como que la memoria está de sobra, porque ahora, de nuevo, está todo en internet, ¿para qué necesitamos memoria? Entonces, déjame darte un ejemplo de qué es una habilidad y cómo se construye y por qué es tan importante el conocimiento que tenemos en nuestra cabeza. Porque en el fondo, todavía al final de la historia, una habilidad del pensamiento es solo conocimiento encubierto. ¿Ya? O sea, la habilidad del pensamiento depende de cuánta información tienes en tu memoria. Punto. O sea, no punto. ¿Cuánta información tienes en tu memoria y cuán bien conectada está esa información y cuán accesible? Para hacerlo un poquito más sofisticado. Entonces, te doy un ejemplo que comentaba ayer con alguien. La comprensión lectora. La comprensión lectora es una habilidad que todos deseamos tener y tenemos un problema en Chile y en el mundo de que los niños no comprenden lo que leen. Eso es Sí. una causa. Entonces, hagamos doble clic, entendamos qué se requiere para comprender lo que se lee. Y tiene que para comprender lo que se lee, separémoslo en dos grandes ideas. Estoy sobresimplificando, pero sirve para entender. Hay una capa que es lograr bien la mecánica de la lectura, que es esencialmente leer fluido, leer con una cierta velocidad rápida que te permita acceder al texto. Y eso tiene que ver cómo se desarrolla, es que a los niños se les enseñe con buenos métodos a leer y que practiquen suficientemente la lectura. ¿Para qué? Para que de alguna manera les salga automático. O sea, cuando uno está empezando a leer, toda nuestra concentración, nuestra capacidad de pensamiento, que es súper chiquitita, está todo el rato en
ma. Entonces, toda nuestra atención se va ahí. Y como Sí. se va toda nuestra atención ahí, los niños que están aprendiendo, eso se llama decodificar, no pueden concentrarse en el contenido del texto porque apenas están logrando concentrarse en la decodificación, que es descifrar qué significa esa palabra. Entonces, durante el proceso de aprendizaje inicial, toda la concentración se va para allá y no logran irse al contenido. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos al principio? Que los niños automaticen rápido la lectura, que no requieren ni pensar y que vean mamá y salte mamá rápido. Y eso es fluidez lectora. Y eso se logra practicando mucho, y por eso se habla que a los niños es importante que practiquen mucha lectura y lectura en voz alta para que logren ese músculo. Pero una vez logrado eso, la mayoría de los niños en Chile logra leer. No de repente a la velocidad que quisiéramos, porque hay como estándares que buscamos y eso requiere cierta práctica de fluidez, pero logra leer. Pero cuando eso ya está logrado, todo lo que predice tu capacidad de comprender lo que lees es cuán culto o culta eres respecto al tema asociado al texto. Pues tú conoces cuánta información ya tienes en tu cabeza asociado al texto. Y te doy dos ejemplos. Probablemente tú, Victoria, en general dirías comprendes lo que lees. ¿Mm? Pero si te pasa un paper de astrofísica, Claro, probablemente no, no lo no voy vas a a entender nada. comprender bien. Y no es porque no sepas, no tengas una habilidad genérica de comprensión lectora. Es porque te vas a encontrar con vocabulario específico que no manejas, Claro, o te vas a encontrar, igual que conozcas todas las palabras, pero no sabes qué significan en ese contexto. ¿Por qué? lógico, lógico. Porque cada vez que alguien escribe algo, asume conocimiento por parte del lector. Mm. Y la brecha de comprensión lectora es esencialmente que ese conocimiento que asumió el lector no lo tiene. Cuando escribes un paper específico, de alguna manera estás asumiendo que conoce harto del tema y no le está explicando, volviendo al tema de Sí. astrofísica, una estrella es un cuerpo celestial. No, eso lo doy por obvio y voy a lo que estoy. Pero eso no corre solamente para lo técnico, también corre para conocimiento popular. Y déjame darte un ejemplo de comprensión lectora. Vamos a hacer una prueba de comprensión lectora en vivo acá en la radio. Es Ay, decir, qué nervio. A ver, démosle. te voy a hacer un texto y te voy a decir que hagas una inferencia, que la inferencia es una típica habilidad de comprensión lectora. Dice así el texto. El lunes viene mi jefe a comer a la casa, así que prefiero no estrenar mi parrilla nueva ese día. Ujú. ¿Ya? Y ¿Ya? entonces, una pregunta de inferencia sería, ¿por qué el personaje no querrá estrenar su parrilla? No es que haya una sola respuesta correcta, pero te pido una hipótesis razonable. ¿Qué pensarías tú de por qué no quiere ocupar su parrilla? Bueno, quizás porque no es un tipo de comida tan sofisticado como para dársela al jefe, quizás porque sabe que el jefe prefiere otro menú más que algo que pueda hacer en la parrilla, que Genial. esa sería, creo yo, alguna de las razones por las que no quiere usarla, porque más encima si ya estamos hablando de una parrilla nueva, yo hubiera pensado que era lo lógico, pero esas Es- podrían ser mis por hipótesis ejemplo, y otra gente me dice, oye, pucha, porque es nueva y no saben cómo ocuparla, no quieren meter la pata, o también. porque es nueva y no quiero mostrar riqueza porque quiero negociar sueldo. Podría haber un Qué montón de bueno, eso razones. me gusta más. Por distintas razones. Pero vamos a lo mismo que dijiste tú. Piensa en todo lo que sabes que tienes en tu memoria, que tú ya sabías que no lo tuviste, no alcanzabas a buscarlo en un Google para poder hacer una hipótesis razonable. Sabías lo que era un jefe. Claro, Aparte, sabías que el lunes es el primer día de la semana y que tiene un tema de tiempo que es razonable, pero el jefe. Aparte, no solamente sabes la definición del diccionario de Google de jefe, entiendes que el jefe vaya a comer en tu casa es una ceremonia social sí, pues, de alguien que tiene cierto poder e influencia pero- sobre tu vida y no quieres hacer el loco frente a tu jefe. claro. Aparte sabes que la parrilla es algo para cocinar. Pero aparte entiendes que hay una convención social que en general las parrillas no son una comida elegante y sofisticada. Mm, Y cuando cruzas toda esa información te sale obvio una hipótesis. no, La comprensión, cuando hay falla de comprensión lectora es cuando ese conocimiento no lo tenías y por lo tanto no puede ser esa hipótesis razonable. La comprensión lectora, en último término, es falta de cultura general, es una brecha entre lo que el escritor asumió que tú sabías y lo que tú realmente sabías. Entonces, no, qué ¿por qué interesante. tenemos niños con mala comprensión lectora? Porque tenemos brechas de cultura. Entonces, ¿qué implica eso? Y empiezan los desafíos interesantes. Que necesitamos que la escuela sea muy buena en ampliar el repertorio cultural de los estudiantes. Y Totalmente. sin embargo,
Cuando nos va mal en comprensión lectora, la tendencia natural de los colegios es tratar de practicar técnicas de comprensión lectora. Y que algo pueden ayudar. Por ejemplo, una típica técnica es ayudar a mirar el título del texto para tratar de identificar, porque generalmente el título habla de la idea principal del texto, te puede dar una guía. Pero eso solamente juntas son las estrategias que ocupa la gente que no tenía el conocimiento para poder interpretar. Es una estrategia de último recurso en caso de no tenerlo. Pero los Sí. colegios muchas veces no entienden eso y enseñan esas estrategias como la forma central de cómo vas a desarrollar tu comprensión lectora en vez de ampliar tu conocimiento mundo. Entonces, ¿qué se requiere si queremos mejorar la comprensión lectora? Mejorar la clase de historia, la clase de ciencia, la de arte, la de música y ampliar el repertorio de conocimiento que tienes, cosa que haya más probabilidades que si te enfrentas a un texto, tengas el conocimiento suficiente para poder interpretarlo. Oye, pero qué fácil. Eso es un típico error. Y tú escuchas, me ha tocado escuchar a rectores de universidades, a empresarios en conferencias empresariales decir, estamos en la era del Internet, no es importante tener conocimiento en la cabeza, enseñemos habilidades. Y eso es una dicotomía tan falsa, porque la única forma de desarrollar habilidades es tener mucho conocimiento en la cabeza. El conocimiento en Google no Claro, me sirve para pensar. Puedo, lógico. puedo buscar la información extra que me falta en Google, pero tengo que tener el 95% dentro de mi cabeza. Porque si es que estoy completamente perdido, no sé ni siquiera por dónde empezar a buscar. Oye, pero es que qué importante eso que estás diciendo, como lo bien narrado que está, porque finalmente yo creo que además, sobre todo pensando en las nuevas generaciones, que uno lo escucha casi como una frase bonita, pero que es muy cierta. Quienes sepan manejar las nuevas tecnologías seguramente van a tener las mejores posibilidades en la mano. Y no tiene que ver, como decías tú, solamente con saber operarlo, sino que tiene que ver con ese conocimiento previo, con esa base con la cual yo con mis conocimientos puedo orientar esa tecnología en virtud de lo que estoy buscando, lo que requiero para poder seguir avanzando. Es decir, tiene que estar bien sólida y bien construida esa base previa, donde ahí ese cruce con la educación y el aprendizaje es fundamental. Así es, y aquí tenemos dos dramas complementarios de lo que estamos viendo en educación en general, porque efectivamente cuando eres, llamémoslo experto, cuando ya sabes de un tema, eres un mejor consumidor de contenido en ese tema. Mientras más sabes de un tema, puedes pensar más críticamente respecto a ese tema. Lógico, ¿Ah? Entonces claro. tú quieres que alguien sepa mucho porque, entonces, ¿qué pasa por ejemplo con ChatGPT? Tú puedes ser una herramienta muy eficiente para el experto. Porque el que ya sabe, hace el prompt, hace la pregunta, ve lo que le llega, lo critica, se da cuenta que no es suficientemente bueno, que le falta esto, lo va guiando. Entonces, un ChatGPT hace más efectivo y más eficiente al experto. Pero si tú no sabes, si no sé, has probado a buscar, preguntar a ChatGPT algo sobre un tema que tú sabes mucho y te das cuenta que las respuestas iniciales son bien mediocres. Sí, Pero cuando sabes poco, encuentras que el tipo es un genio. Porque claro, en el fondo está no tener los elementos de juicio para evaluar la calidad de la respuesta. Entonces, efectivamente, los que saben mucho respecto al tema van a poder ser muy buenos. Pero acá está el problema. Para saber mucho de un tema, tienes que hacer una curva de aprendizaje. Y esa curva de aprendizaje requiere pensar intensivamente respecto al tema. Porque esa es otra característica de cómo aprendemos. Solo aprendemos las cosas en las que pensamos arduamente. Porque en claro. nuestro cerebro tenemos que darle señales de esto es importante para recordarlo. ¿Y cómo se las damos? Cuando estamos pensando ardua y repetitivamente sobre algo, cuando aprendemos el principio de matemática y repetimos y practicamos y hacemos, vamos generando esta fluidez por un lado, como pareció lo que te hablaba del lenguaje, pero también un repertorio más sofisticado de conocimiento. Pero lo que está pasando ahora, cuando en el proceso de aprendizaje se subsidia el pensamiento con ChatGPT, yo lo veo con mis niños, cuando les mando una tarea para la casa y Lo en vez primero de que hace es buscar. pensarla, hay que hacer un ensayo y te lo escribe rápido. Ahora hay que hacer una presentación respecto a un tema y te entrega la presentación lista. Los niños se saltaron todo el proceso de pensar duro y por lo tanto no aprenden nada. Claro. Y como no aprenden nada, nunca van a llegar a ser los expertos que van a ser eventualmente buenos usuarios de ChatGPT. Entonces es contraintuitivo, pero si tú quieres tener niños que sean, o adultos profesionales, que sean buenos usuarios de tecnología, probablemente durante el proceso de enseñanza hay que mantener lo más lejos posible de esa tecnología. Sí. Porque lo mismo con Google, o sea, en el fondo decir, el cerebro no ha cambiado en nada nuestro cerebro ahora del cerebro de los Homo sapiens de los últimos 4.000 años. En etapas de evolutiva, la biología es la misma. Entonces, ¿qué pasa? Tiene ciertas características que hay que respetar para entender cómo aprender. Nuestro cerebro
es impresionante lo que puede lograr, porque tiene una capacidad limitada de aprender cosas, pero tiene ciertas restricciones de cómo logras que eso se aprenda. Y si la enseñanza no respeta esas restricciones, no se aprende. Y en un mundo sobrecargado de información, es muy importante aprender para que tengas buenos criterios de juicio para poder ocupar esa información. Entonces, no es simplemente aprender a aprender, no es aprender a hacer buenos prompts o aprender a buscar en Google. En el fondo, aprender a aprender es tener una base de conocimiento suficientemente robusta que te permite evaluar el nuevo conocimiento que estás encontrando. Oye, Entonces, ¿qué es aprender? Es llenar tu memoria, pero de forma estructurada y coherente para que seas un buen consumidor de conocimiento. Oye, qué interesante escucharte, y ahí es cuando yo digo, no, es que realmente qué lástima que, Rodrigo, que el tiempo nos esté jugando en contra, porque no solamente es un tema fascinante, da para mucho, tenemos mucho por profundizar, así que sería fascinante también para nosotros si es que nos puedes acompañar más adelante en otro capítulo de nuestro programa, porque estamos ya con el tiempo en contra, pero quería preguntarte ahí cómo podemos conocer más sobre el trabajo de Aptus. Sé que están bien involucrados, hay que tener una red, un sitio web bien contundente para quienes quieran conocer más sobre su trabajo y lógicamente también sobre cómo pueden estar apoyando a través de distintas soluciones educativas y con recursos también a los interesados. Pero cuéntanos esas coordenadas Genial. para Mira, poder primero, conocerles más. invitarlo a todos en la página web nuestra es aptus.org, y ahí van a poder ver un poco, mucho contenido de todo lo que hacemos, y ahí pueden contactarnos. Una primera invitación a todos los que trabajan en colegios o están asociados a colegios, tienen amigos en colegios. Nuestra misión como fundación es ayudarlos a ser exitosos, a que puedan hacer bien el trabajo, y felices de que nos contacten. Incluso tenemos un WhatsApp en que nos pueden escribir si no saben exactamente cómo podemos ayudarlos, pero que nos cuenten qué necesitan y los podemos ir guiando para decir qué es lo que más les puede servir. Y para el público en general que no está en colegios, pero que le interesa saber más de estos temas, en la página nuestra y en nuestras redes sociales publicamos mucho contenido gratuito que explica estas ideas, y también tenemos una editorial que esencialmente seleccionamos los libros más potentes, especialmente del mundo de la inglesa, y lo hemos ido traduciendo porque creemos que son fundamentales. Y así como para dejar al tiro dos ideas de libros que le pueden servir al público general. Hay uno que se llama Aprender a Aprender, que es un libro hecho para adolescentes, pero que en verdad no sirve a adultos, de técnicas de estudio efectivas. Oye, yo que tengo hijos, te digo, es clave. Y hay otro que tenemos que se llama ¿Por qué a los niños no les gusta la escuela?, que es una buena introducción a principios de cómo aprendemos. Pero después podemos hablar más, encantado de poder compartir más ideas. Oye, pero genial, sería fantástico, Rodrigo, porque temazos para abordar, tremendo, así que da para mucho y por lo mismo queremos ojalá poder profundizar contigo más adelante en un nuevo capítulo de Café Plus. Pero por lo pronto te quiero agradecer por habernos acompañado durante esta mañana aquí en nuestro programa. Ha sido un gustazo tenerte aquí, poder conversar contigo y reflexionar y aprender juntos también a raíz de esta conversación. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Victoria, un gusto. Que estés muy bien, un abrazo grande. Chao, chao. Igual, chao, chao. Rodrigo López, gerente general de Aptus, conversando con nosotros sobre la manera en la que aprendemos, sobre neurociencia, sobre cómo disponemos todo esto también en la sala escolar, en esos ambientes. Muy interesante esta conversación, así que ojalá la podamos retomar también prontamente. Por lo pronto, eso sí, nosotros nos despedimos en este día jueves. Les mando a todos ustedes un gran abrazo, que tengan una excelente jornada y gracias por haber sido parte de este capítulo de Café Plus. Que estén muy bien. Chao, chao.